El ejercicio plantea, un vehículo comienza un viaje y después de recorrer 10 kilómetros le quedan 5,5 galones de gasolina. Y después de recorrer 14 kilómetros le quedan 4,5 galones. La primera pregunta, ¿cuánto gasolina gasta por cada kilómetro recorrido? ¿Con qué respondo eso? Pendiente. Con la Pendiente. siguiente. Ya aquí está la palabrita clave por cada kilómetro. ¿Listo? Entonces esto significa que lo voy a responder con la pendiente. Por ahora vamos analizando. Para la segunda pregunta, dice, ¿cuánta gasolina tenía al iniciar el viaje? ¿Con qué contesto eso? Intercepto. Intercepto, es un valor inicial. Por lo tanto, esto lo voy a contestar con el intercepto. La siguiente pregunta, ¿cuánta gasolina le queda después de 18 kilómetros? Aquí estamos relacionando dos cosas, ¿cierto? Que son gasolina y distancia recorrida. Gasolina vamos a representarlo con G para no ponernos con mucha y distancia pues con D, para hacerlo más fácil y reconocer esas variables. Entonces, para este caso, ¿qué es lo que tengo que calcular? ¿Tengo que calcular la gasolina o tengo que calcular la distancia? La La gasolina. gasolina. La gasolina. Por lo tanto, yo debo tener un valor de distancia. ¿Qué distancia tengo ahí? 18 kilómetros. 18 kilómetros. 18 kilómetros, correcto. ¿Listo? Entonces, en esta pregunta, el valor está ahí, 18 kilómetros. Pero veamos la última pregunta. Dice, ¿cuántos kilómetros podrá recorrer en total? Entonces, ¿qué estoy preguntando? Por ¿Cuántos los kilómetros estoy preguntando, cierto? O sea que lo que estoy preguntando es por la distancia. Esa es la pregunta. Si yo pregunto por la distancia, tengo que dar un valor o tiene que existir un valor de gasolina. ¿Qué valor de gasolina debo tener ahí? Miren que para la primera o para la pregunta C, yo preguntaba por la gasolina, esta era la pregunta y daba la distancia. Pero para acá, pregunto por la distancia, tiene que haber un valor de gasolina. Pero ¿qué valor tiene que ser eso? el resultado que te dio arriba. No, no, porque entonces lo que estaría encontrando ahí es nuevamente que la distancia va a ser 18 kilómetros. No tiene que ser ese. La suma de 5,54. Tampoco. Recuerden, tengan en cuenta la pregunta. Dice, ¿cuántos kilómetros podrá recorrer en total? Cuando ya no pueda recorrer más, es que, ¿qué pasó con la gasolina? Que se acabó. Ah, Cero. entonces, ¿cuánto le queda de gasolina? Cero. Cero. Ah, entonces des en cuenta otra vez que este es un problema donde el valor lo tenemos es que interpretar. ¿Por qué? Porque el enunciado no me dice que ese es el valor, sino que yo tengo que interpretar que ya la gasolina no hay. Se acabó completamente la gasolina, por lo tanto me quedan 0 galones de gasolina. ¿Quedó claro eso, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Esto es lo que yo siempre tengo que empezar a hacer para poder después empezar a trabajar. Porque de nada sirve que ustedes empiecen a hacer un poco de cálculos ahí y resulta que no saben ni para dónde van. ¿Sí? Nosotros tenemos que tener un oriente, saber para dónde es que vamos para poder empezar a trabajar. ¿Listo? Entonces, pues empiezo con lo primero. Aquí me está diciendo precisamente que la primer pregunta la hallo con la pendiente. ¿De dónde saco la pendiente? ¿Qué puntos voy a utilizar? Pues los que aparecen en el enunciado, ¿cierto? Que tenemos una distancia y unos galones. Entonces, distancia y galones. Y otra vez distancia y otra vez galones. ¿Ok? O sea que la distancia está haciendo las veces de X y los galones está haciendo las veces de Y. ¿Ok? Entonces tendríamos para una distancia de 10,
5,5 galones. Para una distancia de 14, serían 4,5 galones. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? No, profe. Bueno, entonces, ahora sí, empiezo la primera pregunta calculando el valor de la pendiente. En este caso, ¿qué sería? Regálenme valores ahí. 4,5 4,5 menos 5.5. 5,5 sobre 14 menos 10. 14. arriba. 4,5 menos 5,5 me daría menos 1. Sobre 14 menos 10 darían 4. ¿Ok? Si lo quieren pasar a decimal, pues vale. ¿Por qué? Porque solamente me generan 2 decimales que me daría menos 0,25. ¿Cómo contesto entonces la primera pregunta? gas por cada kilómetro gasta menos 0,25 de gasolina. Ok. Aquí no hay necesidad de decir el menos, porque ya el menos significa que precisamente está disminuyendo. ¿Ok? O sea que está gastando. En esa respuesta no hay necesidad de dar el menos. Entonces, efectivamente, por cada kilómetro, se gasta 0,25 galones. Si alguien me lo está dando por el fraccionario, por cada kilómetro se gasta 1/4 de galón. ¿Sí ven? Y cualquiera de las dos respuestas está perfecta. Para la pregunta B, segunda pregunta, habíamos dicho que lo que tenemos que calcular es el valor de B, que es Y1, 5,5 menos la pendiente. Como quieran utilizarla, vamos a utilizar decimales, dado que el primer valor también está en decimal, menos 0,25 multiplicado por X1, que serían 10. ¿Cuánto da eso? ¿No les da, niños? 13,75. No, 4,75. no. Recuerden, dejan quietico el primer número, 5,5. Doble signo menos se va a convertir en más. Y yo tengo aquí 0,25 multiplicado por 10, me daría 2,5. Y ahora sí, 5,5 más 2,5, esto da 8. No sé cómo están haciendo ustedes. Ojo en esa parte, porque si están realizando mal, estamos graves. Respuesta. Entonces, al iniciar el viaje, habían 8 galones, lógicamente, de gasolina. ¿Listo? Para la tercera pregunta ya yo tengo que reemplazar, porque ya ahí no es ni pendiente ni intercepto. Tenemos es que reemplazar en la ecuación. ¿Eso qué significa? Pues que tengo que armar la ecuación. Entonces, ¿cómo me queda la ecuación para la pregunta C?
me va a quedar, recuerden que ya no digo Y ni digo X, sino gasolina va a ser igual a menos 0.25 multiplicado por la distancia recorrida y eso más B, que serían 8. ¿Sí está claro por qué la ecuación quedó así, cierto? Recuerden que esto, vuelvo y repito, esto era lo que era Y esto era X. Pero ya no escribo X y Y, sino pues escribo lo que representa. Y entonces vamos a reemplazar porque la distancia era de 18, según lo que escribimos acá. Ok, entonces reemplazo los 18, me quedaría como que gasolina, bueno, voy a hacerlo por aquí abajito. La gasolina que me queda va a ser igual a menos 0.25 multiplicado por la distancia que son los 18 más 8. ¿Cuánto da eso, niños? 3,5. Efectivamente da 3.5. ¿Cómo respondemos? Entonces, después, De 18 kilómetros, la gasolina que queda es 3,5. esto, pues, digamos que el texto completo quedaría después de recorrer 18 kilómetros, quedan 3,5 galones. Y respondemos la última pregunta. ¿Cuántos kilómetros podrá recorrer el total? Y entonces ahí lo que estamos diciendo es que los galones tienen que ser 0. Entonces, otra vez, con esta ecuación, pero ahora G vale 0. ¿Ok? A ver. Entonces la ecuación era esta. Los galones eran iguales a eso, pero entonces sabemos que los galones ahora tienen que valer 0. Entonces 0 sería igual a menos 0.25 multiplicado por la distancia que no conocemos más 8. ¿Cómo hago para despejar ahí? ¿Qué tengo que pasar primero? El más 8. El más 8. Correcto, ¿a qué lo paso entonces? A restar. A restar. Entonces, me quedaría 0 menos 8, eso da menos 8. Y esto es igual a menos 0.25D. ¿Y ahora qué paso? A dividir. El menos 0,25 a dividir. Correcto. Menos 8 dividido entre menos 0.25 y esto va a ser igual a la distancia. ¿Cuánto da? 32. Y como es una distancia, kilómetros. Respondemos, la gasolina ¿Qué le queda alcanza, después de recorrer 18 kilómetros? Es. ¿sí? 18, no, 32, No, 32. eso. para recorrer o para, sí, recorrer 32 kilómetros. Y ya, esa sería todo el ejercicio. Profe, ¿puedes poner la anterior diapositiva un momento, por favor? Claro.